buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 22 de abril de este año 2026, avanzando rápidamente este año, y como de costumbre aquí en su plataforma El País en Blanco, con un día cargado con muchas informaciones y tema muy importante a tratar aquí en su programa El País en Blanco. Recuerden que El País en Blanco siempre con las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el mundo, porque El País en Blanco le da la vuelta al mundo en tan solo segundos. Entonces, hoy vamos a tratar algunos temas importantes como de costumbre, y nuestro principal tema en el día de hoy ha sido lo que yo he denominado el deterioro más profundo del metro de Santo Domingo en 20 años en perjuicio de los usuarios. Y traigo este tema a colación a raíz de la paralización que hubo del metro de Santo Domingo y el teleférico del pasado lunes. Algo muy preocupante, y vimos cómo se aumentaron los tapones y las preocupaciones de los usuarios, y eso es algo preocupante. También otro tema importante a tratar ha sido la salida del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que salió del país la noche de este miércoles a raíz de un permiso que le otorgara la Procuraduría con fines a Europa para chequear su salud. Y eso me parece muy importante, que Jean Alain haya salido del país a chequear su salud. Eso es algo primordial. Entonces, entre otros temas a tratar aquí en su plataforma de El País en Blanco, vamos a entrar en materia de una vez con el deterioro del metro de Santo Domingo, que es algo preocupante la situación que están viviendo los usuarios del metro por la irresponsabilidad y la dejadez del gobierno en este medio de transporte. Yo no sé cuál es la situación y qué es lo que está tratando el gobierno de hacer con el metro de Santo Domingo, porque vemos que en este gobierno el metro ha tenido demasiados problemas.
Y todo esto creo que no es más que la improvisación y la falta de capacidad y de responsabilidad de las autoridades de la operación de este tan importante medio de transporte, la República Dominicana, el medio de transporte más importante que tiene el país, donde podemos ver que el metro de Santo Domingo mueve millones de pasajeros al mes. Y algo preocupante, y algo que es real, el metro mueve millones de pasajeros al mes, y eso no está en duda. Pero parece que el gobierno, tratando de improvisar, o no sé si es por la dejadez o la falta de capacidad de los funcionarios, el metro falla bastante. Hemos visto por primera vez un metro chocando en la ciudad de Santo Domingo. Después hemos visto en varias oportunidades los usuarios caminando por los rieles. Es algo preocupante, caminando también en los túneles, alumbrándose con los faroles de los celulares, y eso es algo preocupante, muy preocupante, la situación que el gobierno ha llevado el metro de Santo Domingo en este deterioro tan profundo. Creo que en la situación de ver el metro averiado por varias horas es algo que llama poderosamente la atención, porque la cantidad de usuarios que se transportan en el metro de Santo Domingo en el día a día es algo sorprendente. El lunes en la mañana pudimos ver la cantidad de ciudadanos en enorme fila tratando de tomar transporte colectivo, de guagua voladora, carro de concho, motovv, una cantidad de medios de transporte, porque no querían llegar tardes a sus lugares de trabajo, porque el metro de Santo Domingo no funcionaba, ni el teleférico. Me llamó poderosamente la atención al ver la fila tan larga y tan enorme. Los tapones aumentaron de manera extraordinaria. Ahí pudimos ver cómo estaban las principales avenidas de el Gran Santo Domingo, todas congestionadas, porque los ciudadanos no tenían otra opción que buscar la forma de llegar a sus lugares de trabajo y otras diligencias que tuvieran que hacer, porque el metro no funcionaba. Yo creo que la situación del gobierno con el metro de Santo Domingo, que aparentemente se ve como si fuera a propósito, es algo que llama poderosamente la atención, por la situación de que ya el transporte del metro en la ciudad de Santo Domingo no se puede detener, porque el único medio de transporte que tenemos eficiente, o que era eficiente, porque este gobierno lo ha deteriorado tanto que ya usted no sabe en el momento que se va a quedar un vagón de eso en medio, sin usted saber si tiene que caminar por los rieles poniéndose en peligro, o si tiene que caminar por los túneles. Y algo preocupante, porque ya el metro no le da la seguridad a los ciudadanos que lo mantuvo durante tantos años en los gobiernos de Danilo y Leonel, y esa es la realidad. Entonces, otra situación que ha llevado consigo a que los usuarios del metro se vean con mayor gravedad de peligro y de llegar a sus lugares de trabajo, ha sido que ya la onza no funciona, porque estaban diciendo que había que la onza, para transportar
los pasajeros del metro y el teleférico, pero resulta y viene a ser que el gobierno del presidente Abinader aquí no ha invertido un centavo en la onza. Es todo lo contrario. El presidente Abinader lo que ha hecho es que ha destruido la onza, las principales rutas de la onza se la ha regalado a empresarios privados para de esta forma deteriorar la onza y ponerle el transporte más caro a los usuarios. De un modo que en vez de ser transporte público del Estado, no, ahora son autobuses privados, compañías o empresas privadas, en vez de cobrarle 15 pesos como es el pasaje de la onza, estos tienen que pagar 35 y muchas veces con la ruta más corta, como el caso de la ruta que va por la avenida Charles de Gaulle y Jacobo Masluta. Esa fue una ruta que la cortaron, el gobierno le quitó esa ruta al pueblo y se la regaló a un grupo de empresarios. Y esto es algo preocupante, entonces por eso vemos que lamentablemente no hay onza. El gobierno, la ruta de la onza, usted busca la ruta que todavía el gobierno no ha vendido o que no se la ha regalado a empresarios de transporte, y usted va a ver que usted no va a encontrar un autobús de la onza en buenas condiciones, porque lamentablemente el gobierno del presidente Luis Abinader no ha invertido un solo centavo en lo que son las flotillas de la onza. No ha invertido en autobuses. Lo que ha hecho es destruir la ruta que tiene la onza y dársela a los empresarios de transporte, y de esta forma destruyendo más los bienes del pueblo. Entonces no hay forma de que si el metro y el teleférico salen de funciones, los usuarios de estos medios de transporte masivo no pueden usar la onza porque no hay autobuses de la onza. Abinader lo ha privatizado todo, regalándole la ruta a los empresarios, y hay pueblos que se los siga llevando el mismo demonio, porque tenemos un gobierno entreguista de los bienes del pueblo, pero entreguista de los bienes del pueblo únicamente a los millonarios, a los ricos, a su clase, en contra de los más desposeídos. En vez de fortalecer el transporte de la onza, trayendo nuevas unidades a estas rutas que funcionan como alimentadoras, que tendría que ser lo más importante, con un pasaje asequible, 15 o 20 pesos. No, todo esto ha sido regalado a los empresarios de transporte y al pueblo que se los lleva el demonio. Entonces, yo creo que con el deterioro que tiene el transporte público en Santo Domingo, lo que es el metro, el teleférico y la onza, creo que es todo a propósito por parte del gobierno para así implementar la privatización, que es lo que se quiere hacer hace mucho. Entonces, cuando vemos este tipo de accionar de que el gobierno no invierte en estos medios de transporte masivo para que se vuelvan medios ineficientes y de esta forma privatizarlo, vendiéndolo a precio de vaca muerta. Y esa es la realidad. Ahora bien, yo entiendo que con la situación que está viviendo el metro de Santo Domingo y la onza, conjuntamente con el teleférico, es una forma de gobierno para deteriorar estos servicios. Pero resulta y viene a ser que por más que se deteriora el metro de Santo Domingo y la onza, el presidente Abinader la privatiza y se la regala a empresarios de transporte, más el pueblo de a pie, el pueblo más desposeído, el humilde, quiere a Leonel Fernández. Porque cuando sucede esta diablura de este caos y desorden por deterioro de los medios de transporte masivo, entonces el pueblo se da cuenta que la visión que tuvo Leonel Fernández de construir el metro, de crear la onza,
son los verdaderos medios de transporte que favorecen a la ciudadanía más desposeída. El ciudadano de a pie es el que usa la onza, es el que usa el metro de Santo Domingo. Antes el ciudadano de clase media usaba el metro de Santo Domingo en los gobiernos de Danilo y Leonel, porque no teníamos esta cantidad de usuarios. Y ellos llegaban a estos lugares como son la parada Mamatingó, la parada de la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella, el megacentro, como la gente le dice, y dejaban los vehículos ahí en esas plazas comerciales y de ahí cogían el metro, porque llegaban más tranquilos, llegaban rápido, sin calor y un transporte cómodo y seguro, pero eso era en los gobiernos pasados. En los gobiernos del presidente Luis Abinader se ha deteriorado tanto el metro que usted no se puede montar con una seguridad porque usted no sabe en el momento que el metro se va a quedar en uno de esos túneles o en uno de esos tramos que son elevados, por ejemplo, como en Villamella. Y algo preocupante que haya que tener la sospecha y el susto de los usuarios que no saben si van a llegar o no. Entonces, todo este deterioro del metro de Santo Domingo, que es una situación totalmente creada por el gobierno, por su dejadez o por su mala fe para que los más desposeídos no tengan la oportunidad de montarse en un transporte cómodo y seguro, es algo que me llama poderosamente la atención. Pero mientras más el gobierno le deteriora estos medios de transporte, como había dicho, más la población quiere y adora a Leonel Fernández por la situación que fue el creador de estos medios de transporte masivo en la República Dominicana, y esto entonces hace que siga aumentando la percepción, la confianza y la credibilidad del pueblo dominicano en el líder del país, en este caso Leonel Fernández. Y esa es la realidad. Entonces, este desorden que tiene el gobierno con el metro, la onza y el teleférico es algo que mientras más se deteriora, mientras más diablura ponen a que los ciudadanos o los usuarios de esos medios de transporte pasen bastante trabajo, más este tipo de usuarios quiere y adora a Leonel Fernández. Porque en los gobiernos de Leonel Fernández, estos fueron medios de transporte que se les prestó mucha atención y que siempre estaban a favor de los más desposeídos. Y usted ahí lo pudo ver que todos los gobiernos de Leonel Fernández, por ejemplo la onza, eran autobuses nuevos, autobuses Mercedes-Benz, Volvo, es decir, autobuses de última generación. En el gobierno de Luis Abinader, aquí en la onza, aquí no ha llegado ni siquiera un cepillito de esos Volkswagen creado en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera eso, porque es que a Abinader no le interesa el bienestar de la sociedad dominicana, especialmente para los más desposeídos, porque entienden que esto es un problema que el Estado le dé transporte a precio asequible a la ciudadanía más desposeída, y por eso ha privatizado la gran cantidad de la ruta de la onza, y lo poco que queda de la onza lamentablemente ya no da un servicio eficiente porque lo tienen deteriorado, lo tienen destruido. Entonces, esta situación es grave la que está viviendo el ciudadano de a pie con estos medios de transporte. Es lastimoso ver la cantidad de personas que entrevistaron a algunos medios de comunicación el pasado lunes, donde veíamos personas que decían haber pagado hasta 800 pesos en transporte para poder hacer la diligencia del día, ya fuera de trabajo o otra diligencia que tuviera que hacer, porque el metro no funcionaba. Entonces, un trayecto que lo podrían hacer con algunos 100 o 200 pesos,
pudimos ver ahí donde esas personas gastaban 800 y más de 800 pesos. Algo preocupante, algo que se le debe de prestar atención, algo que demuestra la dejadez del gobierno en contra de los más desposeídos. Y esto es preocupante. Por eso usted puede ver que el gobierno, con tanta alaraca que ha hecho el presidente Luis Abinader, y que le estaban instalando los 3 vagones al metro de Santo Domingo, pero vaya usted a ver, muy pocos trenes de esos tienen 3 vagones. Quizá usted los cuenta y usted se va a la línea 1, la línea Villamella, la feria, y usted en el día entero quizá usted vea 2 de esos trenes que estén con 3 vagones. Porque se montó una laraca de publicidad y de engaño para tratar de engañar a la gente, pero al final de cuentas no se hizo la instalación que había que hacer para lo que está construida cada una de las estaciones del metro de Santo Domingo que están construidas, para que cada una de estas estaciones, al momento de detenerse el metro, cubra la estación de extremo a extremo, porque así es que está diseñada. Pero lamentablemente esto no ha sucedido en el gobierno del presidente Luis Abinader y no se ha invertido absolutamente nada. El metro deja una cantidad de recursos económicos muy voluminosos, pero ni siquiera el gobierno le da mantenimiento. Seguimos un poco agripados. Pues bien, recuerden que el país en blanco es en vivo, al servicio del pueblo, como debe ser. Entonces, otro punto a destacar con relación a este medio de transporte masivo en la República Dominicana es que el pueblo no puede perder la esperanza de que en el próximo gobierno del año 2028, que todos indican que el próximo presidente de la República será Leonel Fernández, sea rescatado el transporte masivo de la República Dominicana, que sea rescatado el metro, la onza y el teleférico. Y yo espero que en un próximo gobierno de Leonel Fernández sean recuperadas las rutas de la onza que Luis Abinader privatizó, y que esas rutas vuelvan a darle el servicio al pueblo, porque el presidente Abinader ha privatizado una cantidad de la ruta de la onza, quitándole este servicio a los más desposeídos. Entonces, yo espero que en el próximo gobierno de Leonel Fernández, ya que ha sido el creador tanto de la onza como del metro, sea recuperado este bien del Estado y que vuelva a servir de bienestar al pueblo dominicano. Porque este robo y el asalto que ha cometido el gobierno, robándole los bienes al pueblo, esto no se puede permitir. Y por eso usted ve que no hay autobuses de la onza para transportar a ninguno de los ciudadanos cuando hay cualquier avería en el metro o el teleférico, y esto es preocupante, que a veces tienen que alquilar autobuses de empresas privadas, situación que en los gobiernos de Danilo y Leonel no se veía, porque la onza tenían autobuses más que suficientes para transportar los usuarios del metro. Ahora no hay, porque el robo del gobierno, robándole los bienes al Estado, a los ciudadanos, entonces lo ha deteriorado, y esto ha pasado a empresas privadas, a asaltadores de los bienes del pueblo directamente de parte del gobierno. Y esto, yo espero que sean recuperados estos bienes del pueblo en un próximo gobierno de Leonel Fernández u otro que llegue, porque
esto que hizo el presidente Luis Abinader fue robarle el privilegio al pueblo dominicano de el ciudadano de a pie poder tener un transporte subsidiado por el Estado, subsidiado por la mano amiga del Estado a estos ciudadanos más desposeídos. Entonces, esto hay que recuperarlo. Y todas estas rutas de la onza que fueron entregadas y robadas por parte del gobierno a los empresarios, esto hay que devolverlo al pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Entonces, eso es muy importante destacar. Recuerden que el país en blanco es en vivo, al servicio del pueblo como debe ser. Vamos a darle un saludo especial a Gloria Castro, que está compartiendo con nosotros en vivo. Manolo Arias, Kelvin Cruz, Reinaldo Reynoso, Oscar Alcántara, Manolo Arias, Laura Fernández, que hace contactos con nosotros en su programa El País en Blanco, José Manuel John, gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Otro tema importante a destacar ha sido que la prensa hoy pone en grande esta noche lo que fue la salida del país del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez salió hacia Europa la noche de este miércoles en busca de chequeo de salud. Y creo que me parece importante porque Jean Alain, con tanto maltrato que le ha hecho el gobierno, la persecución política del presidente Luis Abinader, de la pasada Procuradora General de la República, Miriam Germán, que cogieron el caso de Jean Alain y lo procesaron políticamente, y con todas estas persecuciones, Jean Alain no pudo en ningún momento salir del país, ni siquiera a chequear su salud en el momento que estaba muy deteriorada. Y eso me llamó poderosamente la atención, de que nunca se le permitió ir a chequearse donde su médico, y eso es algo preocupante porque aquí se muestra la situación de que la salud debe ser lo primordial, pero en este caso no, porque como el caso de Jean Alain fue un caso tomado personalmente, rencillas personales de la procuradora en ese momento, de Miriam Germán Brito, cogió el caso de Jean Alain personal. Entonces a Jean Alain ha sido un ciudadano que se le han violentado todos sus derechos, y yo desde el inicio lo he estado diciendo de la cantidad de violaciones de derechos fundamentales de Jean Alain, y eso es algo que me ha llamado poderosamente la atención. Y en el día de hoy, al ver que esta noche Jean Alain sale del país, yo entiendo que es lo correcto, que vaya a chequear su salud a donde el médico que sea que lo atiende, porque el derecho de la salud está por encima de todo. Todos sabemos que el caso de Jean Alain es un caso de persecución política, es un caso que ya está extinguido, porque la acción penal del proceso seguido a Jean Alain ya perimió hace mucho tiempo, porque como el Código Procesal Penal establece que todo proceso, el plazo máximo son 4 años, pero resulta que Jean Alain ya va a tener 6 años y todavía el proceso no ha llegado al juicio, o no se ha conocido el juicio. Entonces, esto es algo preocupante que
a un ciudadano, violentarle tanto sus derechos fundamentales. Recuerden que en su momento yo decía que Jean Alain era el único ciudadano que sin tener una orden de arresto fue arrestado. Ya un avión que había despegado y mandaron a devolver a ese avión para de esta forma apresar a Jean Alain sin que hubiera una orden de arresto ni una alerta tampoco. Entonces, esto es algo preocupante, que ese ciudadano, sin tener una orden de arresto, fuera arrestado. El caso de Jean Alain es un caso que cumple con todos los requisitos para que Jean Alain sea su proceso disuelto y en esta oportunidad demandar al Estado por la cantidad de violación de derechos fundamentales y que Jean Alain sea indemnizado por todos los daños que ha sufrido por el Estado, específicamente por la Procuradora General de la República de ese entonces, Miriam Germán. Y esa fue la realidad, porque el caso de Jean Alain fue un caso que se tomó personal por Miriam Germán para tratar de buscar venganza por lo que Jean Alain le había hecho en aquella importante toma de decisión del Consejo Nacional de la Magistratura en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, todas estas persecuciones políticas del caso de Jean Alain, si la justicia en este país fuera una justicia que se respetara y que aplicara la norma como se debe aplicar, Jean Alain, el caso de Jean Alain hoy no existiera. El caso de Jean Alain, que ya va a tener 6 años en los tribunales, es un caso con un expediente de más de 27,000 páginas, que en la cabeza de nadie puede caber que un proceso con 27,000 páginas o más se pueda procesar y se pueda comprender lo que tiene el expediente. Pero todas estas son maniobras que el gobierno trató de agregar para darle persecuciones políticas a Jean Alain y de esta forma humillarlo, maltratarlo, como ha sucedido, pero que en este momento, si se aplicara la verdadera justicia, Jean Alain fuera directamente a su casa, sin proceso, sin ningún caso, porque ya se ha extinguido este proceso como lo establece la ley. Ya son el plazo máximo 4 años, Jean Alain va a tener 6. Ya este es un proceso que está extinguido. Pero como se trata de persecuciones políticas, de tratar de buscar venganza de Miriam Germán con Jean Alain, este proceso ha seguido este curso. Y por eso usted ve que todas estas violaciones de derechos fundamentales, tener a Jean Alain apresado donde no vea ni siquiera el sol, tenerlo donde no le daban ni siquiera la comida que necesitaba para sobrevivir, que se enfermó y todo esto. Pero todo esto es parte de la diablura y de la venganza que buscaba Miriam Germán en contra de Jean Alain. Y el gobierno apoyó toda esta vagabundería porque eso fue apoyado directamente por el Palacio Nacional. El caso de Jean Alain no es un caso de justicia, es un caso de persecución política, es un caso de buscar venganza y todas estas situaciones. Y por eso Jean Alain ha sido el dominicano que más se le han violentado sus derechos fundamentales. Y eso es algo preocupante, que si le tocaran jueces que administraran justicia, ese Ministerio Público quedara con la cara larga, porque lamentablemente el caso de Jean Alain ya está extinguido. Y lo sabemos todos los ciudadanos, muchas veces hasta sin ser abogados, porque es un proceso que tiene demasiado tiempo. Y esa es la realidad. Entonces nosotros, los abogados que ejercemos en la materia penal y tenemos el conocimiento de lo que es esta rama de derecho, sabemos que el caso de Jean Alain no es un caso que se está administrando por justicia. No es un caso
como yo lo he dicho, de persecuciones políticas y de buscar venganza por lo que Jean Alain le hizo a Miriam Germán. Y esa es la realidad. Por eso yo siempre he dicho que la Procuraduría de Miriam Germán fue una procuraduría que lamentablemente para el sistema judicial no sirvió para nada. Miriam Germán no hizo nada por la Procuraduría. Ella lo que fue ahí a tomar asuntos personales, a tomar casos personales, y lamentablemente por eso la Procuraduría de Miriam Germán, todos estos años que pasó como procuradora, pasaron sin pena y sin gloria porque se trataba de persecuciones políticas y había un grupo pago por el gobierno para que entonces este grupo valorara que Miriam Germán era la mejor funcionaria que tenía Luis Abinader, la de más credibilidad, porque todo esto fueron persecuciones políticas pagadas por el gobierno a través de una cantidad de bocinas para darle seguimiento a estos procesos. Por eso usted veía que en la Procuraduría de Miriam Germán, todos aquellos casos que eran procesados políticamente, especialmente el PLD, antes de que los abogados que representaban a los imputados tuvieran conocimiento de los expedientes, ya algunos periodistas que tenían su vínculo directamente con el gobierno, tenían los expedientes en las manos, tenían los expedientes en las redes sociales, pero no lo tenían los abogados que representaban los intereses de estos imputados. Porque se trató de eso, la Procuraduría de Miriam Germán se trató de persecuciones políticas de funcionarios que fueran del PLD, especialmente de la línea de Danilo Medina. Y eso lo sabemos todo el mundo. Y esa fue la realidad. Entonces, si hoy Jean Alain le dieron este permiso para que viajara a Europa a chequear su salud, yo creo que ha sido un logro de Jean Alain por la situación de que estas persecuciones políticas y personales de ese Ministerio Público en contra de Jean Alain fue algo preocupante. Y a final de cuentas todo esto quedará sin pena y sin gloria, porque a Jean Alain, si se aplica la justicia, hay que mandarlo directamente a su casa sin proceso por extinción por el plazo. Y esa es la realidad. Pero mientras tanto Jean Alain pasó 2 años guardando prisión injustamente, sin haber sido, en este caso, tener directamente los vínculos ahí, únicamente por persecuciones políticas y personales de Miriam Germán en su momento. Ella en un momento dado dijo que no podía proceder contra el proceso de Jean Alain, que eso se lo daba a los fiscales, pero todo el mundo sabe que ella es la jefa y ella es quien le baja regla, y una cosa es lo que usted dice en la cámara para la prensa y otra cosa es lo que las órdenes que se dan fuera de cámara, y esa es la realidad. Entonces Jean Alain ha salido más duros de lo que usted se podría imaginar, porque ha enfrentado su proceso, lo ha enfrentado con gallardía, y esa es la realidad. Ahí pudimos ver estas declaraciones que diera Jean Alain de aquel agente de Participación Ciudadana, ese abogado que iba ya a pedirle favores a Jean Alain y que ahora era un persecutor de Jean Alain, de Participación Ciudadana, que salió a desmentir eso, pero nunca desmintió que se reunía con Jean Alain a pedirle favores. Y todo esto son situaciones que se dan por la situación que las persecuciones políticas se tienden a muchas veces hasta donde usted no se puede imaginar. Y esa es una realidad que todos sabemos que es latente y que está ahí, y no hay de otra de que el gobierno, a final de cuentas, estas persecuciones políticas se decaerán porque los jueces no tienen otra opción que declarar extinguido todos estos procesos de persecuciones políticas por haberse vencido el plazo como lo establece la ley. Y esa es la realidad de que
están viviendo estos imputados y que al final de cuentas tomarán estos casos de persecuciones políticas y personales en contra de individuos particulares. Porque aquí todos sabemos que los funcionarios del PRM son funcionarios que no se procesan y que la cantidad de robo y asalto que tiene el gobierno, la cantidad de expedientes, tal como pudimos ver lo que presentó en su momento Milagro Ortiz, que presentó 76 casos de corrupción del gobierno del PRM, pero que a esto nadie le hizo caso, pero que a estos casos nadie se preocupó. Y dice Milagro Ortiz que se lo entregó a la Procuradora General de la República, al Palacio Nacional, pero ninguno hicieron nada de estos 76 expedientes de corrupción del gobierno del PRM, porque aquí hay un Ministerio Público Independiente, pero únicamente para perseguir a un grupo de políticos, especialmente del lado de Danilo Medina. Y esa es la realidad y que todos lo sabemos y que la vimos y que la hemos estado viviendo. Y esa es una situación. ¿Por qué no ha salido jamás a hablarse de caso Senasa y que venía Senasa 2.0? Porque si el caso Senasa se investiga como debe investigarse, el gobierno, el presidente Luis Abinader, quedará corto en la cárcel de Las Parras. Y esa es la realidad, porque el caso de el robo y el asalto a la salud del pueblo, el caso Senasa, eso sobrepasa los 100.000 millones de pesos. Pero como este fue un robo hecho para la campaña del presidente Luis Abinader y el PRM, esto se ha ocultado. Por eso usted ve, cogieron esos 2 o 3 como chivo expiatorio para tratar entonces de dejar oculto a todo lo demás. ¿Por qué no han aparecido la cantidad de farmacias que estaban metidas en este entramado corrupto y mafioso? La cantidad de centros de salud, tanto públicos como privados, la cantidad de médicos. Nada de esto ha aparecido porque se trata de una situación, de una maniobra totalmente en contra de un grupo político. Porque si estos movían miles y miles de millones de pesos, entonces ¿dónde están los cómplices de estos bancos que hacían esas transacciones, que movían esta cantidad de millones de un lado a otro? Entonces, nada de eso se ha investigado. Y el caso Senasa, famoso 2.0, eso es una forma de distraer al pueblo, y lo dije desde un inicio. Porque aquí los únicos funcionarios corruptos y ladrones fueron los funcionarios de Danilo Medina. El PRM que ha acabado con este país. No, la justicia independiente tiene la venda tapándose los ojos para no verlo. Y esa es la realidad. ¿Cuándo nos veremos en la situación de la realidad de los robos y el asalto al dinero del pueblo? Bueno, cuando salgan los PRMistas que hoy dirigen al país. Ahí veremos todo lo que ha estado sucediendo en estos momentos, que usted ve que el gobierno está deteriorado, que no se construye nada, que no se invierte en la gente, que todo va de mal en peor, que todo es un deterioro. Pero ahí llegará el momento, ya con otra administración dirigiendo los destinos del país, que ahí sí nos daremos cuenta la cantidad que robaron y que destruyeron al pueblo dominicano este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que lo único que ha sido destruir a la República Dominicana. Entonces yo creo que la salida de Jean Alain es una salida importante para su salud y creo que es merecida, ya que este es un ciudadano que ha sido muy maltratado por el gobierno y las persecuciones políticas a través del Ministerio Público Independiente y las persecuciones del gobierno. Recuerden que el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo como debe ser, y
Otro punto importante a destacar es que se han anunciado muchas lluvias para esta semana. Ya vemos que el Ministerio de Educación ha puesto en suspensión la docencia para el día de mañana en Espaillá y Puerto Plata. Y eso va detrás de que, como el gobierno no da pie con bola con nada, ni siquiera con la lluvia que cae, ya usted toma su expectativa porque las informaciones que da el gobierno no están dando pie con bola. Entonces usted se mantiene la precaución, se mantiene la expectativa para si comienzan las lluvias, y ahí usted se cuide, porque lamentablemente las informaciones que ha estado dando el gobierno en los últimos tiempos no dan pie con bola, y por eso tenemos los problemas de grave daño, porque el gobierno no avisa, y como no da pie con bola, ¿qué se puede hacer? Tome usted sus decisiones, preste atención y cuídese, porque es una situación complicada y no podemos hacer más nada que cuidar lo más importante que tiene un ser humano o un ser vivo, cualquiera, no importa si sea de reino animal, vegetal o psicosocial, que es la vida. Primero la vida antes que todo. Entonces vamos a prestarle atención a estos tiempos de lluvia. Y esa es la realidad. El país en blanco, al servicio del pueblo. Les invitamos a cada uno de nuestros seguidores a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque la gran mayoría nada más ves los videos, ves los programas, pero no se suscriban. Así es que suscríbase para que nos ayudes a seguir ampliando esta importante plataforma de su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo. Que tenga un excelente, en este caso un excelente miércoles y un excelente fin de semana le desea su programa El País en Blanco.